Mijo,
Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta semana número 15, la última de este segundo parcial y también del semestre. Es un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias por conectarse puntualmente a Carol, a Jocelyn, Carlos, Naim, Amanda y Miguel. ¿Cómo están? Buenos días. En esta mañana de esta clase síncrona, vamos a tocar un tema que es muy importante, que ha sido establecido dentro del currículum de la carrera de Administración de Empresas, que tiene que ver con la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural, específicamente el tema de cómo el Ecuador como Estado ha construido sus relaciones históricamente el contexto internacional. Analizaremos algunos conceptos, analizaremos cuál es la importancia de la participación del Ecuador, en definitiva también de los estados, en cada uno de estos organismos que se construyen con un propósito específico de tratar de implementar acciones que permitan a estas naciones, a estos estados, dentro del concierto internacional, en un ámbito de trabajar conjuntamente en temas que son relevantes para cada uno de ellos. Veremos también cómo las relaciones internacionales han ayudado, han contribuido en varios ámbitos específicos, como puede ser la educación, como puede ser el de un mundo globalizado, cada vez más profundamente instrumentalizado hacia el modelo capitalista, el justamente poder trasladar un escenario de una relación bilateral comercial a tratados de libre comercio y cómo estos van a beneficiar o podrían beneficiar a las relaciones que tiene nuestro país en el ámbito de las exportaciones de los productos tradicionales, que ustedes en algún momento, cuando analizábamos los modelos económicos instrumentalizados en nuestro país, habían visualizado justamente que en un primer momento de este análisis, en la década del 40, 50, cuando se implementa el modelo agroexportador, justamente con la posibilidad de que sea el cacao, el banano como productos tradicionales, los que permitan las relaciones comerciales con otros países y sostener la economía de quienes en aquel momento dirigían al gobierno ecuatoriano y por supuesto también a la economía del Ecuador. También, por supuesto, tenemos que ver cuál es la incidencia en el concierto internacional, alejados de la política, por supuesto, alejados de cualquier concepto que podríamos nosotros trasladarlo en este momento, refiriéndonos a una decisión que se tomó frente a lo que significa la diplomacia, frente a lo que significa estos tratados internacionales recíprocos de las relaciones que se tiene con otras naciones, la intervención en un ámbito de un territorio soberano. Entonces tocaremos en esta mañana, en primer momento, una explicación mucho más profunda de lo que significa el tema de la semana 15, que como ustedes saben, dada la planificación de esta modalidad híbrida, tenemos este tipo de encuentros. Están exentos, por supuesto, de que se pueda esgrimir aquí un ámbito de la asistencia, porque como ustedes saben, la reforma al reglamento de evaluación estudiantil, dentro de esta modalidad, el 70% que es requerido para los estudiantes en una modalidad semipresencial o presencial, ustedes no caen dentro de este ámbito, ¿no? Lo importante decir también que la semana 12 lamentablemente no pudimos estar juntos, no pudimos reunirnos en este encuentro síncrono, porque la Universidad Estatal de Bolívar en este mes, el 4 de julio concretamente, acaba de cumplir 35 años de existencia, de su creación, y para efectos de aquello hemos tenido algunas actividades de carácter social, cultural, académico, y bajo estas circunstancias se había eximido de que se realice justamente ese encuentro que tenemos con ustedes los días jueves de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Así que en esta mañana, la semana 15, como les he explicado, es la última del segundo parcial, la última semana en todas las asignaturas. Seguramente los profesores estarán explicando esta circunstancia. En el caso concreto de la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural, explicaré el tema a profundidad, abriremos el debate, el análisis o la participación de ustedes, si así lo quieren.
y en un segundo momento estaremos hablando, conversando de aquellos aspectos relevantes de la semana 9 a la que hoy actualmente estamos nosotros asistiendo. Miren cómo ha pasado el tiempo. Semana 15 se concluía el primer eh, semestre para ustedes en este segundo parcial. Rendiremos en el mismo horario de 7 a 9 de la mañana. Está ya establecido el examen, está creada ya la evaluación para que lo puedan hacer de manera virtual. Y por supuesto, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, cualquier cuestión que lo quieran en esta mañana conversar, tratar, con mucho gusto estaré pendiente de ustedes. Entonces, empecemos nosotros con esta introducción de qué es lo que va a ocurrir la próxima semana, en la semana 16, eh, a hablar del Ecuador y las relaciones internacionales, ¿no? Como ustedes pudieron ver el video asíncrono, como pudieron observar en las presentaciones, como pudieron observar también en la lectura, hemos tocado un tema que para la administración es muy importante. El día de mañana ustedes van a estar asesorando en una institución pública, van a estar dirigiéndola, van a estar seguramente al frente de una empresa y el concierto internacional es muy importante para el ámbito en el cual se desarrollan los estados, las naciones y las relaciones entre ellos, ¿no? En el actual escenario internacional, por ejemplo, nuestro país enfrenta desafíos muy importantes. Ya veremos al finalizar con ustedes cómo podemos tocar este tema de una decisión de características en las cuales se afectó desde mi punto de vista justamente este tipo de tratados internacionales a la intervención de la soberanía que deben tener y tienen las residencias diplomáticas en cada uno de los países amigos. Entonces, este desafío que tiene el Ecuador hoy no solamente es el del diplomático, de recuperar justamente esa imagen que ha tenido históricamente el Ecuador de ser un país neutral, de ser un país preocupado por los temas que en el concierto internacional y en las organizaciones de las cuales forma parte, por ejemplo, Naciones Unidas, por ejemplo, organizaciones de Estados Americanos, por ejemplo, la Comunidad Andina de Naciones y otros, tiene siempre una presencia importante porque muestra lo que los ecuatorianos somos, diplomáticos, preocupados por el desarrollo sostenible, preocupados por la conservación de los recursos naturales que podrían afectar a la naturaleza, etcétera. Entonces, este desafío también se traslada al escenario en el cual, por supuesto, en un mundo globalizado, necesitamos que nuestros productos tradicionales no hemos podido solventar esa circunstancia de que el Estado ecuatoriano continúa siendo dependiente de la exportación de sus productos tradicionales, banano, cacao, hoy también productos no tradicionales, camarón, están emergiendo otro tipo de productos agrícolas, flores, etcétera. También, por supuesto, el petróleo crecientemente, pese a la resistencia que tiene alguna comunidad en un territorio determinado por la explotación minera, pero sin embargo seguimos siendo dependientes justamente de la exportación y el precio que estos productos puedan tener el concierto internacional. Importante las oportunidades que se puedan conseguir en ese escenario internacional para el desarrollo económico y político. Miren usted la importancia de haber suscrito un tratado de libre comercio, acuerdos bilaterales de entendimiento en los cuales se exonera del pago de los aranceles, de este impuesto que cada uno de los países establece en ciertas circunstancias a los productos que son importados de otro, para que en este caso concreto del banano, del cacao y otros, que en el gran mercado que tiene China, es el país más grande del mundo y tiene un ingreso importante de exportaciones del Ecuador hacia ese destino, que tenga que no pagar aranceles nuestro producto, es muy importante porque ese recurso puede ser trasladado a un proceso productivo, puede ser trasladado, por supuesto, a un mejoramiento del mismo producto, a invertir en la generación de empleo, etcétera, ¿no? Entonces, vean ustedes cuando se suscriben este tipo de tratados de libre comercio en el concierto de un escenario internacional de relaciones internacionales en el ámbito económico, siempre hay que buscar, por supuesto, los mejores beneficios que puedan tener para la población. Sin embargo, también por otro lado están estos desafíos de que no se vea afectado un
sector de la economía, un sector productivo del país, porque evidentemente al suscribir con Corea del Sur, por ejemplo, con China, ellos también trasladan sus productos hacia un mercado que puede ser menor, puede ser incipiente, muy pequeño como el ecuatoriano, pero para la economía de pequeños productores puede ser muy importante también. Entonces vamos a examinar cómo las estrategias y acciones concretas en el Ecuador son claves dentro de las relaciones internacionales, por supuesto, y en un ámbito de un mundo globalizado. En el momento en el cual ustedes necesiten una explicación mucho más amplia, en el momento en el cual existe una pregunta o una observación por parte de ustedes, la participación se agradece, por favor, y se felicita, ¿no? Este, esta diapositiva nos muestra cómo en cada uno de los temas que nosotros hemos ido viendo, hemos planteado la posibilidad de contribuir desde esta asignatura hacia la formación profesional de ustedes. Después de 7 semestres, ustedes serán licenciados en administración y lo que puede contribuir esta asignatura a ese proceso es justamente el que podemos nosotros entregarles la capacidad de hacer y efectuar un análisis profundo de los temas de la sociedad ecuatoriana. Hemos abordado varios de ellos, hemos tocado en cada una de las 15 semanas, por ejemplo, la institucionalidad del Estado, cuáles son sus funciones frente a una población, cuál es, por ejemplo, la contribución que tiene la cultura, que tiene la diversidad cultural, cómo nosotros mostramos al mundo entero y es una fortaleza que tiene el país declarado patrimonio intangible de la nación, varias manifestaciones y costumbres y tradiciones que tiene el Ecuador dentro de un ámbito de la inclusión. Y particular, esta capacidad que han tenido ustedes de análisis, de síntesis, de poder responder a las preguntas que cada una de las semanas se ha planteado en las actividades, sean tests, diarios de doble y quinta entrada, se los ha hecho realmente respetando la autonomía. Acá, en esta asignatura, lo que planteamos es romper ese modelo tradicional, estructural, que está afincado desde la educación primaria, secundaria, memorístico, ese en el cual repetitivamente estamos nosotros trasladándonos a escenarios de respuesta dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje con conceptos previamente memorísticos, asignados, caducos en varios de ellos, ¿no? Entonces, la autonomía se requiere para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder tener un escenario a futuro de que se pueda trasladar efectivamente todo este conocimiento a la resolución de problemas que van a tener ustedes muy frecuentemente cuando en el ámbito de la administración puedan dirigir, gestionar y orientar instituciones públicas o privadas. Y esto, por supuesto, el criterio propio es necesario. Vamos a un concepto en el cual aborda y necesariamente es uno previo, en el cual nos trasladamos siempre a la historia. La historia va determinando resultados en el presente y lo continuará haciendo al futuro, como aquella posibilidad que tiene en este tema de mostrar a el Ecuador con esa rica historia diplomática y que sigue influenciando su posición en el mundo. Esta participación en organismos internacionales, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y otros, desde una política interna, por supuesto, con nuestra propia ideología, nuestra propia forma de ver y solucionar los problemas, lo trasladamos al concierto internacional. Y esto se manifiesta con una política exterior. Estos desafíos que ha tenido el Ecuador en varios momentos de su historia y que ustedes seguramente en su proceso de enseñanza, aprendizaje que han tenido a lo largo de los años, los ha ido mostrando. Difíciles situaciones con varios conflictos internacionales desde 1830 que se construyó el Estado ecuatoriano, hemos tenido con nuestros vecinos. Desmembramientos importantes de territorio, si es que tomamos en consideración geográficamente cómo estaba determinado el Ecuador con su territorio y sus límites, hoy vemos lamentablemente que ha habido un porcentaje importante de él que paulatinamente dentro de estos conflictos
han pasado a formar parte de otros vecinos, de otros países, me refiero. Y ahí se muestra justamente esa posibilidad de que se vea al Ecuador como un país pacifista, como un país que está orientado a otros procesos de desarrollo, incluso, eh, con las disculpas del caso, algo ingenuo, porque hemos pensado que así como nosotros lo planteamos al desarrollo, así como nosotros lo planteamos la política exterior, como así nosotros lo planteamos la convivencia pacífica con nuestros vecinos e internamente, hemos dejado de hacer ciertas tareas que, dada la construcción del Estado y su concepto, es necesario que se haya fortalecido, por ejemplo, un espacio, una entidad de seguridad externa como llámese ejército u otros, para que pueda mantener justamente la soberanía de nuestro país y sus límites intocables, ¿no es cierto? Intachables, intocables. Y también un espacio de una institución de seguridad interna que tiene que vigilar y mantener a la población segura dentro de su territorio. Pensábamos nosotros que aquello que lejanamente estamos viendo y anteriormente lo hacíamos en Colombia y su grave conflicto interno de características bélicas con grupos armados ideológicamente construidos supuestamente, estaban orientados a otro tipo de negocios ilícitos. En Perú igualmente, pero nosotros creíamos que ese conflicto, ese problema social, económico, y ya abordándose a un tema de seguridad que es el que está afectándonos a nosotros, nunca iba a ocurrir. Pensábamos que el Ecuador era un satélite geoestacionario muy lejano a aquello y hoy estamos coyunturalmente viviendo esta circunstancia. Ojalá en el corto plazo podamos solucionarlo. Pero sin embargo, la política exterior del Ecuador siempre ha tenido desafíos, ha tenido malos vecinos y por supuesto hay que aprovechar las oportunidades que hoy se muestran con este tipo de convenios, de tratados de libre comercio bilaterales con países y mercados importantes. Justamente cuando hablamos de las relaciones bilaterales, estamos hablando de esas relaciones entre dos naciones, ¿no? Por eso es bi. Dos naciones se sientan a conversar, a dialogar y se establecen convenios en los cuales se proyectan internacionalmente los intereses de cada uno de ellos. Entonces, el desafío de la diplomacia va a ser siempre el de trasladarnos a un escenario en el cual la cooperación es una oportunidad de establecer con un socio estratégico este tipo de relaciones. ¿Qué es lo que necesitamos que usted, como país amigo del Ecuador, establezca dentro de este ámbito de cooperación? Necesitamos que usted, a los productos a los cuales les consideramos nosotros los ecuatorianos importantes para sostener nuestra economía, necesitamos que usted elimine, por ejemplo, los aranceles de estos impedimentos, de estos impuestos para su ingreso. Así nuestro producto será mucho más competitivo frente a otros productos que probablemente un mercado tan grande como China, imagínense, en el tema de la soberanía alimentaria, 2.000 millones de ciudadanos chinos necesitan, por ejemplo, banano, necesita su industria nuestro cacao, necesita su industria nuestro petróleo, necesita la minería. Entonces, por los minerales que probablemente puede tener el Ecuador, pero también ellos necesitan, por más de que sea muy pequeño nuestro mercado, también colocar estratégicamente, dada la circunstancia geográfica. Miren la pérdida de oportunidad que tuvimos cuando en algún momento se planteaba esa posibilidad de que se construya un gran hub, un gran puerto acá en el Ecuador para que sea por el Pacífico el puerto de conexión entre China, en Asia definitivamente, y América. Hoy lo están construyendo en Perú. También es una oportunidad de cooperación en el ámbito educativo, como nosotros con las relaciones internacionales de otros países se establecen acuerdos en el ámbito educativo. Ustedes pueden estudiar administración en la Universidad Estatal de Bolívar y dado los convenios que tiene el Ecuador y nuestra universidad, pueden concluir su carrera en una facultad de otro país. Como nosotros, la cooperación de los docentes en las relaciones bilaterales con otros, estudiamos una maestría, estudiamos un doctorado y podemos tranquilamente inscribirlos porque hay relaciones bilaterales con estos países. Permítame un momentito, por favor.
Mil disculpas, la estación de inicio de verano acá en la ciudad de Guaranda, en la provincia de Bolívar, nos está afectando. Hay muchos compañeros docentes y también estudiantes acá en la universidad que tenemos algunas complicaciones de salud, pero esto no impide estar con ustedes. Solamente el agradecimiento por permitirme tomar unos minutos y liberar mi nariz para poder continuar con esta explicación. Entonces, estos desafíos de la diplomacia han sido establecidos justamente en esta posibilidad de que las relaciones bilaterales sean entendidas con este ámbito de generar espacios en los cuales la cooperación con socios estratégicos sea fundamental en el proceso de desarrollo nuestro, ¿no? La participación en organismos internacionales se establece y se profundiza, perdón, sustancialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Se analiza desde la diplomacia en el mundo entero cómo se deben construir estos espacios en los cuales se plantea a los países miembros que se trabaje en varias áreas de cooperación global. Y es un desafío, por supuesto. Miren ustedes el conflicto que tiene actualmente Rusia con Ucrania, el que tiene Israel con el Estado palestino, si es que quieren considerarlo Estado a Palestina. A mí me parece que cuando una civilización tiene posesión de un territorio, tiene que ser reconocido como tal, pero sin embargo, históricamente hay acá antecedentes que muestran la dificultad que han tenido estos dos pueblos hermanos, estas dos civilizaciones, de entenderse y tener pacíficamente relaciones entre ellos. Y se construye, decía, desde la Segunda Guerra Mundial, la famosa Naciones Unidas, este organismo en el cual se aglutinan la mayoría de estados en el mundo para tratar temas justamente de este tipo de conflictos bélicos, evitarlos, por supuesto. También hay organismos dentro de él que se van planteando, como ustedes han conocido, hay un programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, que es lo que se orienta hacia establecer objetivos que cada uno de los países debe ir cumpliéndolos para alcanzar más salud, para alcanzar soberanía alimentaria, para alcanzar desarrollo económico y otros. Hay un programa de Naciones Unidas, por ejemplo, para los refugiados, cómo este ámbito de la migración está afectando a una región, a un país en un momento determinado. Hoy es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa, que está teniendo un proceso migratorio muy importante desde América del Sur y América Central hacia Estados Unidos, y Europa está teniendo también desde Europa del Este y desde África una migración importante. Es un fenómeno humano que está, como ustedes lo vieron, cuando vimos el modelo primitivo comunitario, éramos nómadas, los primeros habitantes del planeta, y por supuesto íbamos buscando mejores condiciones de vida. Y es lo que está haciendo ahora el ecuatoriano, es lo que está haciendo el peruano, es lo que está haciendo el venezolano, está movilizándose territorialmente hacia otro país en el cual probablemente está aspirando a tener condiciones laborales de mejor calidad de las que tiene en su país, si es que no las tiene, está buscando un bienestar para su familia, está buscando, es decir, esa circunstancia humana de sobrevivencia, ¿no? Que entienden los estados aquello, hay posiciones contrarias, sobre todo de ámbitos ideológicos conservadores, que entienden de que el migrante es el que traslada inseguridad al país, es el que traslada problemas sociales, es el que traslada mayor ámbito en el cual su situación social en el país al cual se está movilizando probablemente pueda acarrearle mayores preocupaciones. Esto no ocurre, no ocurrirá, hay que entender que es una circunstancia, como he dicho, humana, histórica, y por supuesto hay que ir estableciendo lineamientos para que se los pueda regularizar. Y esto también tiene connotación de los organismos internacionales que deben estar vigilantes justamente para abordar este desafío global, porque también se entiende de que un Estado que tiene mayor cantidad de migración frente a otro, debe entenderse de que se necesita mayor recurso para atender la sanidad, para atender la educación de este grupo humano que no estaba previsto que esté en su territorio, ¿no? Entonces, estos organismos internacionales sirven justamente para debatir, para analizar
esta problemática global y que en ciertos momentos afectan a una región y afectan a un país. Por ejemplo, fue interpuesta por parte de un país hermano, que teníamos relaciones históricas muy importantes como México, una acción en la Organización de Estados Americanos frente a la vulneración de la soberanía de su residencia diplomática acá en la ciudad de Quito. Ustedes lo conocen, sin tocar temas políticos. Este es un tema claramente de alterar una relación con un país hermano, con un país amigo, cuando otro y su gobierno disponen la intervención dentro de ese espacio territorial que se entiende como soberano. Traslademos el escenario a ustedes, qué es lo que hubiese ocurrido igualmente cuando Ecuador otorgó asilo en Londres a Julian Assange, que hace poco fue sancionado, fue juzgado y ahora ya ha cumplido su pena y está en libertad, pero era alguien que estaba buscado por eh, Estados Unidos, por Reino Unido y otros países debido a atentar con leyes que ellos habían interpuesto, ¿no? Entonces se asiló en la embajada ecuatoriana y jamás la policía ni el gobierno de Inglaterra, del Reino Unido, estableció acciones para que se lo pueda recuperar de la embajada ecuatoriana. Se dio totalmente el respeto a la soberanía y eso hay que entender justamente que cuando nosotros somos parte de organismos internacionales, cuando la diplomacia establece lineamientos que se los tiene que respetar y seguir, lamentablemente en ciertas ocasiones estas oportunidades de cooperación multilateral quedan al descubierto porque no las cumplimos. Ese punto les pongo acá para su análisis, para su participación en cualquier momento, pero sin embargo se respeta la opinión. Dentro de la economía global habíamos dicho que hay muchos desafíos, hay muchas oportunidades, por supuesto, también en la economía que impacta directamente al Ecuador, como el precio, por ejemplo, del cacao hoy y su incremento está permitiendo que nuestros productores, nuestros exportadores tengan un plus, tengan un ingreso adicional, cuando efectivamente este incremento tendría que ser trasladado hacia un mejoramiento de la calidad de producción, hacia una tecnificación de los cultivos, hacia un mejoramiento de la necesidad de incorporar, por ejemplo, buques para su exportación. Todo esto, por supuesto, sumado al hecho de que en China ya no se exige un arancel hacia los productos que nosotros lo vendemos, puede permitirnos a nosotros beneficios. Y esta integración en el comercio internacional ha sido histórico. Y esta estrategia para enfrentar retos económicos no solamente tiene que partir del gobierno de turno, sino que también nosotros en la academia, en la universidad, tenemos que esbozar soluciones a los problemas que se tienen. Tenemos que esbozar y plantear estrategias que puedan enfrentar estos y los futuros retos económicos que podríamos tener. ¿Que hay desafíos ambientales? Por supuesto, hay un desafío ambiental muy importante y acá nosotros somos conscientes de que el mundo entero está entrando en una fase no catastrófica como se lo había planteado, pero sin embargo sí tiene desafíos ambientales a nivel global. Estamos viendo a lo largo y ancho del mundo que las lluvias cuando ocurren son mucho más agresivas que anteriormente. Cuando hay veranos, el calor y las temperaturas se incrementan a récords históricos. Acá mismo en el Ecuador estamos viendo de que la influencia que tiene ya el periodo de verano, quienes vivimos en la sierra ecuatoriana, está siendo mucho más agresivo de que cuando nosotros lo conocíamos de niño o de jóvenes. La radiación es mucho más profunda. Entonces, estas cuestiones que el Ecuador ha tenido la oportunidad de liderar en iniciativas sostenibles muestra justamente esa posibilidad de que el Ecuador sea visto como aquel que respeta la naturaleza. ¿Quién más que en un momento que se planteaba explotar lo que ustedes conocen como este bloque del ITT allá en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Orellana? Justamente hubo un planteamiento al mundo entero y se dijo a través de la diplomacia y el gobierno que en aquel momento estaba, de que nosotros, respetuosos del medio ambiente, planteábamos dejar sin explotar, sin utilizar el petróleo que se había estimado en unas reservas importantes de él,
pero que la comunidad internacional se plantee también una contribución para que ese recurso estimado de su explotación pueda ser utilizado en educación, en salud y en otras áreas. No tuvo un eco, pero sin embargo fue importante la propuesta. Hemos hecho también a partir de organizaciones sociales, a partir de organizaciones civiles, planteamientos de, en el marco constitucional, consulta previa informada para ver si se explota o no petróleo, minerales u otros en territorios que pueden tener una biodiversidad sostenible, naturaleza, flora y fauna afectada. Y la mayoría de estos planteamientos han sido aceptados por la ciudadanía y preferimos los ecuatorianos que no se explote a gran escala estos recursos, sino que se mantenga esta biodiversidad tal como está. Entonces, este desafío ambiental también en las relaciones internacionales se muestra como este papel que nosotros tenemos de analizar procesos de desarrollo, de plantear procesos de desarrollo, respetando el ámbito de la conservación y, por supuesto, evitando un impacto ambiental importante. La seguridad internacional es, creo yo, un rol que hoy más que nunca tiene que liderar el Ecuador. Estamos frente a un ámbito coyuntural que ojalá sea pasajero, ojalá podamos buscar soluciones inmediatas contra el crimen organizado, contra el terrorismo y necesitamos ciertamente cooperación en este ámbito. Todos aquellos países que puedan con tecnología, con aquella importante cuestión del conocimiento, contribuir hacia nuestras instituciones de seguridad, eh, realmente sería que nuestro desafío actualmente requiere no solamente la participación activa de todos los ciudadanos, sino que también en este ámbito de las relaciones internacionales puedan contribuir otros países, otras naciones y sus instituciones que han sido capacitadas y que pueden haber tenido éxito en procesos anteriores o presentes, su contribución. Entonces, el Ecuador hoy necesita más que nunca una cooperación en el ámbito de una lucha contra el crimen organizado, una lucha contra el terrorismo. Entonces, este rol y esta participación activa son fundamentales en el actual momento en el ámbito justamente de cooperación. Y acá nos trasladamos a la cooperación regional. Somos parte de la Comunidad Andina de Naciones, somos parte de hecho, tenemos que elegir miembros de un parlamento andino que va tratando a la cooperación regional como esa oportunidad que nos permite abordar desafíos comunes. Vean ustedes, 24 de julio, natalicio de Simón Bolívar, el gran libertador que tuvo América, y él planteaba justamente una posibilidad de que puedan estos territorios ser parte de procesos de desarrollo conjuntamente porque tenemos rasgos culturales similares, porque tenemos y costumbres y tradiciones parecidas, y frente a esto la cooperación regional retoma esta posibilidad. Perdón un momentito. Ah, Mil disculpas por la interrupción nuevamente. El estado gripal nos pasa factura. Entonces decía que estamos nosotros frente a un escenario de cooperación regional en la cual las oportunidades de desafíos comunes nos permiten participar en iniciativas regionales. Tenemos un Parlamento andino, que es un órgano legislativo que va planteándose mecanismos de colaboración en el ámbito educativo, en el ámbito comercial, en el ámbito en el cual se ha requerido que fortalezcan la integración y sobre todo en el ámbito de la seguridad actualmente. El papel en este contexto de la cooperación regional es importante dentro de las relaciones internacionales. La innovación en tecnología también, por supuesto, vean ustedes, tenemos un tratado de libre comercio con Corea del Sur, con Japón, perdón, con China, y esta va a ser una posibilidad para fortalecer sobre todo la contribución que tienen estos países por su desarrollo tecnológico que ha sido orientado en los últimos 30, 40 años, son los mayores productores y quienes fabrican los dispositivos electrónicos, que en este momento, por ejemplo, ustedes pueden estar utilizando uno de ellos, fabricado en China, fabricado en Corea del Sur, y es una posibilidad dentro de esta relación internacional y el Tratado de Libre Comercio que puedan entrar acá al Ecuador
estos dispositivos electrónicos sin aranceles, abaratar su costo, que puedan ser utilizados por nuestros niños, nuestros jóvenes que aún tienen procesos históricos y estructurales de discriminación, de exclusión en el ámbito educativo. Y este escenario internacional que hoy se nos ha planteado dentro del el espacio de la innovación, del desarrollo, de la investigación, son importantes porque también pueden abrirse escenarios de colaboración conjunta entre instituciones de educación superior, entre instituciones de investigación científica y otros. Y esta estrategia, por supuesto, del Ecuador, de las relaciones bilaterales, puede orientarnos hacia un desarrollo tecnológico, hacia un desarrollo en el ámbito de la innovación y de la investigación tecnológica y científica, ¿no? Acá les pongo un concepto que seguramente ustedes se preguntarán qué es el soft power. Es un nuevo poder liviano, se habla de un poder liviano, son sociólogos, antropólogos que están planteando esta posibilidad también de que hay países como el nuestro, por ejemplo, que tenemos una cultura declarada a través de sus costumbres, sus tradiciones como patrimonio intangible, no solamente de la nación, sino del contexto global. Tenemos una diversidad que ustedes ya la analizaron en la semana 9, el concepto de cultura, la interculturalidad, cómo nosotros en el Ecuador la valoramos y la proyectamos, y esta fuente de riqueza, esta fuente de soft power del Ecuador es una oportunidad, por supuesto, y ineludible para fortalecer nuestra imagen internacional. Recuerdo yo hace algunos años, pueden ser 10 años, más o menos, ya lo averiguaré, investigaré para recordarlo, como por ejemplo en el Ecuador todos somos futboleros, bueno, no todos, pero es uno de los deportes que mayormente tiene seguidores, y en Estados Unidos hay otro, por ejemplo el fútbol americano, el béisbol, y se juega la final de justamente del fútbol americano, el Super Bowl, el Super Tazón, es su nombre, un torneo que aglutina a equipos de cada una de las regiones, estados de este país, y el número de televidentes, de asistentes, de espectadores justamente de este partido del Super Bowl, la final del campeonato, es un número importante. Y el Ecuador implementó una estrategia que creo yo que fue relevante y tuvo éxito en aquel momento, cuando se mostró a una campaña publicitaria de All You Need is Ecuador. Se mostró imágenes de nuestras Islas Galápagos, se mostraron imágenes de nuestra costa hermosa ecuatoriana, de nuestra sierra tan diversa y por supuesto de la Amazonía. Me parece que en 30 segundos en el entretiempo de este partido, de la final, y tuvo una expectativa terrible, un target, un objetivo de 50, 60 millones de televidentes. Entonces, esta cultura y esta proyección de nuestro poder liviano debe ser un desafío y debe continuar promoviéndose esta identidad que tiene el Ecuador en el mundo, ¿no? Entonces, la participación de nuestro país en ferias internacionales, la participación de nuestro país en la difusión de justamente su riqueza cultural, sus costumbres, sus tradiciones, su diversidad geográfica, su diversidad en fauna, en flora, es muy importante como un proceso de desarrollo también adicional a través del turismo. Entonces, tengan en cuenta esta parte de la cultura y el soft power, porque en algún momento ustedes dentro de la administración pública probablemente les corresponda dirigir procesos orientados hacia la cultura, hacia las tradiciones, las costumbres, y ahí se acordarán de cómo es importante a través de las relaciones bilaterales o internacionales proyectarlas al mundo. Hay diplomacia pública, por supuesto, y es la diplomacia pública que debemos tener internamente con la necesidad de que la imagen y las oportunidades de cooperación que deban tener nuestras instituciones también de manera individual, no solamente esperar que el Estado sea el que suscriba convenios de cooperación, sean estrategias y metas que deban ser alcanzadas. Las instituciones de educación superior, por ejemplo, las universidades, están planteándose esa posibilidad de que se suscriban convenios de cooperación con otras universidades de países hermanos, con estrategias que, por ejemplo, los empresarios y otros pueden establecerlo dentro del marco normativo de nuestro país con otros países. Entonces, esta diplomacia pública también permite internamente poder generar estos espacios, esta posibilidad de cooperación con otros países. Las estrategias del Ecuador en esta proyección de su imagen a nivel internacional también es muy importante para fortalecer
tanto a las instituciones, a nuestro país y, por supuesto, a su diplomacia. Cuando planteamos el desarrollo sostenible, lo hemos tocado, creo yo, en casi todos los temas de las semanas que hemos abordado, porque es un desafío global. Todo el mundo está buscando modelos de desarrollo que se plantee que podamos nosotros avanzar en crecimiento económico, en solucionar los problemas de las necesidades que tiene la población, en educación, en salud, en el empleo y en otros, pero sin duda respetando la naturaleza, sin duda sin sobreexplotar los recursos que tiene aquel país. Entonces nosotros en algún momento, como Ecuador estoy diciéndolo, ha liderado esfuerzos y procesos y planteamientos justamente en este ámbito. El esfuerzo, por ejemplo, de prácticas sostenibles, la oportunidad de cooperación internacional, tiene que sostenerse, tiene que mantenerse, tiene que ampliarse y de esta manera el Ecuador seguirá manteniendo y proponiendo justamente este ámbito del desarrollo sostenible en el concierto internacional. La educación la he tocado y la he dicho como esa posibilidad de cooperación académica. Cooperación académica debería ser a todos los niveles y es una oportunidad de desarrollo. Como le decía, usted puede el día de mañana o graduarse en nuestra universidad o buscar alternativas. Hay becas de financiamiento para que puedan continuar sus estudios en universidades en las cuales la Universidad Estatal de Bolívar o el Ecuador tiene convenios para relaciones bilaterales y estudios de carreras de pregrado. Cuando concluyamos la licenciatura de administración, podemos también trasladarnos a este escenario de cooperación académica en el ámbito educativo para realizar un posgrado y, por supuesto, también o un doctorado. Entonces, esta participación de programas de intercambio y cooperación educativa a nivel internacional han sido fundamentales para que justamente se entienda que el Ecuador y las relaciones internacionales se han planteado esta posibilidad de que sea un eje estratégico de sus relaciones a la educación. El turismo sostenible, fundamental. ¿Cómo el Ecuador no podría sostener su economía si no es a través de también el turismo? Hay que aprovechar esta biodiversidad que tiene nuestro país, estos paisajes hermosos en la costa, en la sierra, en la Amazonía. Por supuesto, tenemos las Islas Galápagos y el turismo sostenible es una oportunidad de desarrollo económico, es una posibilidad de promoción internacional para nuestro país y exactamente las estrategias que nos permitan enfrentar estos desafíos es a través de las relaciones internacionales. Como el Ecuador, por ejemplo, es uno de los países que tiene la posibilidad de exonerar de visa a la mayor parte de nacionalidades que asisten a nuestro país. Claro, es una estrategia en la cual se evita un trámite adicional al probable turista, ¿no? Lamentablemente no hay reciprocidad en ello. Hace pocas semanas pude leer un documento en el cual se hacía un análisis de todos los pasaportes de las nacionalidades de los países de Latinoamérica y Ecuador es uno de aquellos que mayormente se lo requiere como visa para visitar un país de hermano. Pero, sin embargo, el turismo lo entiende el Ecuador como una fuente de ingresos importante, como ingresos económicos importantes y hay que promocionarlo internacionalmente. La inversión extranjera, por supuesto. Miren, nosotros siempre hemos dicho que el modelo de desarrollo del Ecuador tiene que sostenerse y fundamentarse bajo ciertos parámetros. Hoy, lamentablemente, tenemos esta crisis coyuntural de la seguridad y probablemente es un factor importante para que no exista una importante inversión extranjera. Sin embargo, es clave para el desarrollo económico del Ecuador, ¿no? Necesitamos recursos que vengan, más aún en un país dolarizado, para que se monten industrias y estas industrias generen empleo y por supuesto se genere un desarrollo económico. Es requerido que dentro de las relaciones internacionales existan desafíos, existan oportunidades para que la atracción de inversiones a nivel internacional se traslade acá hacia nuestro país. El desafío político es el que les había planteado, por ejemplo, cómo hay gobiernos, hay gobernantes de todo tipo, y no quiero entrar a esa parte política, pero sí es un desafío en este ámbito internacional, cómo impacta nuestra posición en el concierto internacional. Un error, desde mi punto de vista, les pueden decir acierto, pueden decir y argumentar su posición, pero yo voy a las relaciones internacionales. La soberanía de cada uno de los estados no solamente se ratifica con el territorio que está delimitado, sino que también las sedes diplomáticas que tienen presencia en países amigos también tiene que ser
bajo esas características de respeto a su soberanía y son inviolables. Bajo estas características se puede argumentar cualquier cuestión, pero sin embargo, el respeto en el ámbito de la diplomacia y sus relaciones en el contexto político es muy complejo. Las oportunidades de influir en un momento determinado en ese desafío que se tiene de una posición de un país también se lo tiene que medir. Entonces, el salir y decir, por ejemplo, a nombre de todos los ecuatorianos que está a favor o en contra de una posición que tiene un país frente a otro, que tiene de un tema a otro, tiene que ser analizado a profundidad, sobre todo desde el análisis histórico del Ecuador como un país pacífico, un país neutral, un país que es respetuoso del derecho internacional y que es respetuoso, por ejemplo, de la autodeterminación de los pueblos. Entonces, creo yo que en ocasiones, como estamos gobernando el Estado, creemos que tenemos la voz de todos los ecuatorianos. Es una posición errónea y hay que analizar, por supuesto, la diplomacia, estas relaciones, en un contexto cada vez más complejo políticamente. En Europa se está debatiendo entre las posiciones antagónicas, derecha-izquierda, qué es lo que cada uno de estos estados, de estos países, puede hacer frente a una crisis migratoria. Claro, la posición conservadora, cerrar fronteras y devolver a todos aquellos que quieran entrar a nuestro país. Y claro, la posición de izquierda es ingresar a ese territorio y trasladarles a ese escenario que cada uno de estos estados muestra a los propios como un estado de bienestar. Es muy complejo el escenario y el contexto político actual y por supuesto las oportunidades de influencia pueden provocar ruptura o acercamiento de los países hermanos. En conclusión, el Ecuador enfrenta desafíos significativos. Desafíos significativos los ha tenido que afrontar históricamente y hoy son mucho más profundos. Evidentemente, hay oportunidades que permitan consolidar nuestra posición, que permitan consolidar nuestra imagen a nivel global. El papel de nuestra diplomacia y la cooperación internacional son fundamentales para el desarrollo del Ecuador. No podemos ser una isla, no podemos ser un satélite geoestacionario, sino que tenemos que pensar como un desafío, como una oportunidad, las relaciones internacionales. Quiero agradecerles nuevamente en esta clase síncrona de la semana número 15 por la posibilidad que han tenido de darme el honor de ser su profesor en esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural en la carrera de Administración. El honor es todo mío, he podido leerles sus trabajos, he podido ver el resultado de sus evaluaciones y actividades cada una de las semanas. Me parece que es un grupo muy importante de estudiantes, hombres y mujeres, que seguramente tendré la posibilidad en algún momento y el honor de conocerlos personalmente, pero sin embargo me queda la satisfacción de haber estado acompañándoles en este proceso de enseñanza-aprendizaje en la modalidad híbrida. Sin duda, esto no es una despedida, sino más bien invitarles, por supuesto, que cuando vengan a Caguaranda, cuando tengan la posibilidad ya, cercanamente estarán dirigiendo un proyecto de tesis, orientando justamente todas sus capacidades hacia culminar la carrera. Estaremos viéndonos y saludando seguramente y en cualquier momento que ustedes requieran, con mucho gusto atenderé sus mensajes, su llamada telefónica, su correo electrónico o cualquier mecanismo que ustedes consideren idóneo para la comunicación. Traslado ahora la posibilidad de que ustedes, si quieren intervenir en esta mañana, en esta clase síncrona, la misma será, como siempre, grabada y incorporada al entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, que es un requisito que nos hacen los coordinadores de los profesores para que seamos evaluados también y puedan tener ustedes, a partir de que eso también, quienes no pudieron conectarse, la posibilidad de visualizar y ver qué es lo que se ha tratado. Hola Carlos, buen día. Veo que prende la cámara. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por su participación en esta mañana. Y si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que abordarla, con mucho gusto. Mil disculpas, mi estado de salud no es el mejor. Hace mucho frío las mañanas y las noches acá en la sierra y estar que me encanta, por supuesto, estar en clases con ustedes, sea virtual o presencial, también nos complica porque también en la universidad sus compañeros en ocasiones están
con este estado gripal y nos contagiamos todos y nunca nos recuperamos. Así que muchas gracias. Está abierta la posibilidad de que ustedes puedan participar. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Espero que se recupere pronto de esa gripe. En verdad, por acá por la sierra está bastante terrible el frío. Sí, hay que abrigarse bastante. Bueno, solo iba a hacer una mención sobre el tema de la intervención que tuvo Ecuador sobre la embajada mexicana. Entonces, obviamente es muy cierto que no debe, o sea, que tiene o sea, que no se debería intervenir, ¿no? Que tiene se me fue la palabra. Pero la situación era que si no se hacía eso, hubiésemos tenido un prófugo de la justicia. Lo mismo que sucedió con un asambleísta, si no recuerdo, que se escapó de la embajada argentina. Entonces, considero que era necesario hacer eso. Y lo mismo que sucedió en el 2008 cuando Colombia bombardeó a Angostura para capturar a Raúl Reyes. Entonces era necesario que ellos hicieran eso y el tema diplomático, el tema político, luego solventarlo. Porque en ese caso, ¿cuándo iban a volver a encontrar a Raúl Reyes? Entonces yo pienso que se debió haber dado esa situación y más que nada una embajada es para proteger a un perseguido político, pero en este caso Raúl Glass no es un perseguido político, es un delincuente. Entonces una embajada mexicana estaba protegiendo a un delincuente que en cualquier momento se hubiese escapado. Entonces, bueno, esa es mi opinión al respecto en ese sentido. Eh, Estimado Carlos, por supuesto, lo que yo he planteado dentro de este tema y todos los temas que hemos abordado es de que ustedes construyan con autonomía y criterio propio lo que cada uno de nosotros creemos y pensamos. Lo que usted dice claramente tiene asidero cuando desde el ámbito jurídico entendemos de que un país, cualquiera que esté fuera, puse el ejemplo del mismo Ecuador cuando usted sabe que Julian Assange, un prófugo de la justicia en aquel momento, requerido por Estados Unidos, requerido por Inglaterra, requerido por Suecia y por otros, por delitos comunes, porque la ciberdelincuencia es penada en todo el mundo, ¿no? Es decir, apropiarse de documentos que son reservados de un Estado determinado y publicarlos en las redes sociales, publicarlos en un entorno como el Internet, es sancionado, entre otros delitos que tenía Julian Assange. Y él se asiló en la embajada ecuatoriana. Entonces hay un antecedente ahí que, como usted bien lo manifiesta, Carlos, del ámbito del derecho internacional, es impedido que una sede diplomática del país que fuese dé la posibilidad de asilarse a alguien que es buscado por la justicia de cualquier país. De ahí estamos rompiendo lo que usted bien lo manifiesta. Hay relaciones internacionales, hay derecho internacional que dice claramente que las sedes diplomáticas tienen un propósito específico en cada uno de los territorios y no dar cabida a delincuentes que son buscados por cualquier país que fuese. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Carlos. Se ha inobservado en el Ecuador, por ejemplo, esa circunstancia cuando se permitió que Assange estuviese por varios años en nuestra sede, salía al balcón en una de las calles de Londres más importantes, en donde está la sede del Ecuador en este país. Y imagínese usted la Scotland Yard y todos estos organismos de seguridad ingleses tranquilamente podían cogerlo del balcón o ingresar a la sede del Ecuador y decir, mire, usted es un perseguido político y no puede estar aquí. Pero ¿quién debía decirlo? Que no puede estar ahí es el Ecuador, decir, cerrar las puertas, vea, señor, tenga la bondad de abandonar nuestra sede. Acá es una sede diplomática y no podemos albergar nosotros a quienes están siendo perseguidos. Lo mismo debió haber hecho Argentina cuando, como usted bien lo manifiesta, exfuncionarios públicos eran requeridos para que cumplan con la justicia por algunos delitos que habían cometido en sus funciones. Lo mismo ocurrió con México en esta circunstancia que usted está manifestándola. Entonces, bajo estas circunstancias, claro, inicialmente hay una inobservancia del derecho internacional, un respeto al país en el cual esta residencia se encuentra actualmente en, en relaciones con esos países, y luego, por supuesto, viene nuestra reacción. Como digo, acá hay posiciones en las cuales son antagónicas unas a otras.
Yo lo que estoy planteando es de que en el ámbito del derecho internacional eso no lo puede hacer ningún Estado. Intervenir en la soberanía de una residencia diplomática, porque se entiende también, como el ejemplo que dijo Carlos, un atentado incluso puede ser un argumento para iniciar un conflicto bélico si hubiese sido en un país en el cual sea beligerante. Imagínese usted si Reyes hubiese estado asilado en Estados Unidos y ellos no lo sabían y era mexicano y México iba bombardeaba territorio norteamericano en búsqueda de Rubén Reyes. Chao México, inmediatamente Trump o el presidente que hubiese estado, Biden o cualquier otro, iniciaba un conflicto bélico. Y ni hablar de los países en Asia o ni hablar de los países de Oriente que son mucho más beligerantes en este tema. Ecuador, como digo yo, su posición siempre ha sido pacifista, ingenua incluso en ocasiones, pero sin embargo es aquello que en este momento de un análisis de las relaciones internacionales, cerrando ya todos los temas que estaban planificados para esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural, no será el único caso de Assange, no será el único caso de Reyes, no será el único caso del ciudadano que menciona Carlos, que se asiló en una embajada y que fue sacado de ella para ponerle donde debería estar. Entonces, estas circunstancias creo yo que nos traen a colación como administradores que seremos el día de mañana de la cosa pública, en la empresa privada, justamente cumplir con aquello que está determinado en la ley. Una posición de Carlos, respetable, antagónica a la que puedan tener otros compañeros o compañeras, pero sin embargo, es por supuesto, todas las opiniones son respetables. Carolina, creo que quería hablar o alguien más, cuando gusten. ¿Alguna pregunta referente al examen, a la finalización del curso, alguna cuestión final que quisieran en esta mañana, en esta posibilidad del encuentro síncrono hacerla? Con mucho gusto. Días, Licen. Yo le quería preguntar acerca de los portafolios, si nos podría explicar. Usted es la presidente de curso, estimada Carolina. No, no, Liz. Bueno, a ver, los portafolios son requeridos por la coordinación. Seguramente la ingeniera Chávez, Margot Chávez, se comunicó con ustedes o a través de algún profesor. Y el portafolio estudiantil es un documento que lo tiene que construir cada uno de ustedes en función de una estructura. Y una estructura y un formato que básicamente se lo tiene que cada semestre, en cada una de las asignaturas, entregar a la coordinación y los profesores servimos en ocasiones de vínculos, de enlace para este tipo de actividades como son los portafolios. En él, una vez de cumplir con todos los requisitos de esta estructura, lo que se hace es recuperar todas las actividades que nosotros hemos tenido en cada una de las asignaturas e incorporarlas en este documento. Seguramente el formato ya les trasladaron de este portafolio. Hay que incorporar las actividades de cada una de las semanas y entregar este documento. En mi asignatura, yo planteo no individualmente la entrega del portafolio, sino que lo hagan uno por el curso. Entonces, quien esté fungiendo de coordinador o de presidente de este curso, algún compañero o compañera, debería con ustedes generar una reunión Zoom y trasladar las tareas, las actividades que cada uno de ustedes han cumplido. Quienes tengan una tarea con, se me ocurre, mejor calificación que otro sea la que se le ponga en este portafolio estudiantil. Es decir, el portafolio, como su nombre lo dice, es una recuperación de todas las actividades que se ha hecho desde la semana 1 hasta la semana 15 en base a una estructura, un formato, entregarlo. Entonces, en esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural, se le solicita uno por todo el curso, no individualmente. Puede ocurrir que existan profesores que les pidan individualmente. En este caso, para mí, asignatura, me entregan un portafolio y yo le trasladaré a la coordinadora o si no le entregan directamente a la coordinadora porque es la evidencia de todos los trabajos y actividades que hemos hecho en las 15 semanas. Entonces, este formato, esta estructura, seguramente ya les trasladaron a ustedes y lo que queda es solamente llenarlo, cumplimentarlo, ¿no? ¿Tiene esta estructura, ya tiene el formato, Carolina, o no lo tiene?
Se nos fue Sí, Carolina. dicen, ya lo tenemos. Ah, ya. Bueno, entonces me presentan Que uno nos por el curso y explique yo lo... ¿Perdón? porque algunos profesores nos pidieron que sea individual. Ajá. Entonces, por eso queríamos saber de su materia. No, Gracias, Liz. no. Tienen tantas cosas que hacer. Presentes en el examen la siguiente semana, el día jueves, y a través de la presidenta me entregan uno por todo el curso. Evidentemente, en el portafolio me ponen el listado de todos ustedes y ahí está cumplido el tema del portafolio. Sin problema, Carolina, uno por todos ustedes, uno por el curso, por favor. Salvo que quieran hacerlo individual, ahí sí ya no puedo hacer nada. Ah, no, no, no. Ingeniero, ¿hasta qué fecha, cuál sería la fecha tope de entrega del portafolio? ¿Les parece en 8 días? Les espero hasta el próximo día viernes, tranquilamente, después del examen, un día después del examen, porque luego de ello ya tengo que entregar el portafolio. Nosotros también tenemos que entregar un portafolio. Tenemos que entregar, por supuesto, las calificaciones. Uy, hay un montón de tareas de fin de semestre y ya van a ver que a partir del siguiente, ustedes desde el primer día van a empezar a organizarse en función de este portafolio. Hacen una actividad, la guardan, ya tienen la estructura del portafolio y lo siguen construyendo. En el caso concreto mío, uno por el curso es suficiente, que quede la evidencia, más allá de que ya está en el entorno virtual lo que hemos hecho que me presenten un portafolio. Háganlo hasta el próximo día viernes, me envían al correo electrónico, al WhatsApp, y yo le traslado a la coordinadora como un requisito y le pongo también, suelen crear una carpeta en Google Drive para eso. Así que uno por el curso está bien, Carlos. Hasta el próximo día viernes estaríamos dentro del plazo que se nos da a nosotros los profesores también. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra cuestión? Bueno, agradecerles nuevamente, un fuerte abrazo a todas y todos ustedes por permitirme estar juntos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en esta asignatura. Espero tener el honor de en los próximos semestres, en alguna otra asignatura, estar nuevamente compartiendo nuestras opiniones, nuestro conocimiento. Y por supuesto, si vienen a Guaranda o necesitan algo, con mucho gusto me escriben, con confianza, estaré gustoso de contestarles. Que estén muy bien, buenos días y muchas gracias a todas y todos ustedes. Hasta luego. Ya, Lice. Hasta luego, ingeniero, muchas Hasta gracias. luego. Bye. Ingeniero, gracias.